con la clase esta, ¿sí? Que es un repaso, y voy a agarrar, ¿sí? Y voy a introducir un temita que me quedó pendiente de la clase pasada, que a mí se me pasó, porque no sé por qué no lo pude incluir en las diapositivas, y lo voy a transmitir ahora, ¿sí? Que es un tema más que nada teórico, que tiene que ver con los ciclos de vida, ¿sí? De las cormófitas, o sea, de las plantas superiores, aquellas que tienen cormo, ¿sí? Y tenemos que ver que hay diferentes tipos de ciclos de vida, ¿sí? No sé si se alcanza a ver ahí esto, ciclo de vida que está ahí abajo. ¿Se alcanza a ver bien? ¿Se ve muy chiquito? Sí, se ve bien. Igual desde el celular, por ejemplo, yo lo puedo hacer zoom también. Bien. Buenísimo. Bueno, sí, ahí tenemos eso, ¿sí? ¿Y qué vemos acá? Esto es lo que yo les explicaba antes, ¿sí? Tenemos justamente dos, ¿sí? Generaciones. La generación esporofítica, 2N, y la generación esporofítica, gametofítica, N, ¿sí? En algunos casos, en las más antiguas, ¿sí? Teníamos que el gametofito, que es N, era la generación dominante, ¿sí? En el caso de los musgos, de las hepáticas, ¿sí? Y el esporofito en ese caso es parásito, ¿sí? Crece sobre el gametofito. Entonces, los gametofitos, que son grandes, que nosotros vemos como el cuerpo de la planta, sí hay gametofito, sí, relacionado a un sexo masculino y otro relacionado al sexo femenino, ¿sí? Que dan gametas, ¿sí? Pero fíjense que las gametas ahí son por mitosis, ¿sí? Y es el esporofito el que es 2N y el que hace meiosis. No es el gametofito, ¿sí? El gametofito ya es N, no hace meiosis, ¿sí? Esto es de plantas inferiores, esto es de plantas más antiguas, ¿sí? Donde el esporofito, ¿sí? Era microscópico y hacía meiosis. O sea, o más chiquito, ¿sí? Dependía del gametofito. De esta manera, el gametofito, que era el macroscópico, estaba como a merced de las inclemencias climáticas, de una adaptación a la Tierra poca, o sea, vaga, minuciosa, chiquita, recién empezando ese recorrido. Entonces, claro, si algo le pasaba al gametofito, la reproducción sexual, ¿sí? Quedaba anulada, ¿sí? La formación de gametas quedaba ahí. O sea, lo que es la introducción de diversidad biológica, ¿sí? Quedaba perdida por completo. Entonces, es algo importante, lo que yo siempre les remarco, y esto es teoría, y de acá van a salir preguntas para el parcial, ¿sí? ¿De qué pasa, no? ¿Por qué ocurre que en la evolución, claro, el esporofito fue tomando preponderancia, se fue transformando cada vez más grande, porque es somático, ¿sí? Porque no tiene nada que ver con la sexualidad, y ese esporofito acoge y tiene como parásito al gametofito, donde sí ocurre, en las plantas superiores, la reducción. Fíjense que hay una R, un signo de admiración, significa reducción. Ahí está la meiosis, ¿sí? Y se forman esporas N. Esas esporas germinan, dan un esporofito N, que pueden ser tanto de tipo que se asemejan a lo femenino y a lo masculino de los animales. Recuerden que estos son vegetales. Hay una fecundación y se forma la cigota, de vuelta se reconstituye la carga cromosómica doble, el embrión y el esporofito de vuelta. ¿Me hago entender cómo es el ciclo de vida de una planta, digamos, de las más antiguas? ¿Mm? ¿Me explico o no me explico? Bueno, espero que sí. Después, sí, tenemos un ciclo un poquito más complejo. ¿Mm? El anterior podría haber sido de una alga.
algo ahí intermedio. Después tenemos un poquito más complejo, ¿sí? Pero fíjense que el gametofito sigue siendo N, ¿sí? Sigue siendo N acá. Así podemos tener una muy buena hepática en este caso. ¿Sí? Tenemos entonces, acá se complejiza un poquito más, ¿sí? Porque en el medio hay una estructura que se forma, ¿sí? Que es el megasporangio, ¿sí? Y el microsporangio, ¿sí? Que en el caso de los musgos y las hepáticas son estructuras especializadas para la reproducción sexual. Y fíjense que acá ya ese megasporangio y microsporangio empiezan a estar en el esporofito. Ya el esporofito de a poquito empieza a tomar algo de preponderancia. Ese megasporangio es donde ocurre la meiosis y se forman esporas N que luego van a dar un gametofito de vida libre. ¿Sí? Y acá lo mismo, un gametofito que se asemeja a lo masculino, otro que se asemeja a lo femenino, ¿sí? Que van a producir gametas, ¿sí? Masculinas y gametas femeninas, fecundación, cigota, embrión, esporofito. Pero acá ya hay un indicio, ¿sí? ¿Sí? De lo que va a suceder. Y fíjense lo que viene después, reducción del gametofito y superposición de generaciones. ¿Sí? Ya las dos generaciones existen a la vez. En este caso hay una generación gametofítica por un lado y una generación esporofítica por el otro. ¿Sí? Dos generaciones. ¿Sí? Pero a medida que avanza la evolución, las generaciones se empiezan a superponer. Y acá tenemos un resumen. ¿Cómo va a ser? Sí, el ciclo de vida de las cormófitas. Entonces, fíjense, ciclo de vida de, que es diploide, haplodiplonte más diplonte. ¿Sí? O sea, ¿qué significa esto? DH más D, ¿qué significa? Y la D mayúscula es que es diploide, la generación dominante. La generación que domina es diploide en las plantas superiores. ¿Sí? Y el ciclo de vida es haplodiplonte, haploide más diploide. O sea que dentro de esa generación diploide puede haber también una generación que conviva que es haploide, que va a ser en este caso de las plantas superiores, no va a ser el megagametofito o el microgametofito, como vimos la semana pasada, sino que va a ser el grano de polen, ni siquiera el grano de polen es el microgametofito, sino que va a ser las células que va a producir el grano de polen. Y en el caso del óvulo, ¿sí? El óvulo tiene partes N y partes 2N. ¿Sí? Y las partes N del óvulo, que es la megaspora, esa es la parte haploide. El resto es todo diploide. ¿Sí? O sea, la reducción de la parte haploide es impresionante y conviven las dos fases. ¿Sí? Gametofito reducido, ¿sí? Y esporofito generación predominante. Y después acá hay un montón de cosas que tienen que ver, ¿sí? Que yo no las voy a tomar ni las voy a mencionar, ¿sí? Que simplemente son para información. ¿Sí? ¿Qué pasa? En las plantas antiguas, ¿sí? Las esporas, ¿sí? Solían ser iguales, casi no había mucha diferencia, ¿sí? Entre las masculinas y las femeninas. Pero después, ¿sí? Empezó a ver que la masculina y la femenina empezó a ser la que era llamada óvulo era más grande, la macrogameta, y después estaban las microgametas, y eso se fue empezando a diferenciar. Entonces, lo que se considera evolucionado son heterosporas, ¿sí? Esporas diferentes, ¿sí? Y eso es lo que vamos a encontrar en angio y en gimno, y algunos helechos. Algunos helechos. ¿Sí? Las plantas anteriores a los helechos, algunos, no todos, tienen isosporas, son iguales. ¿Sí? La que van a dar al gametofito masculino o femenino es lo mismo. ¿Sí? Lo evolucionado es la diferenciación. Y acá hay otro dato, fíjense el tercer punto. En las pteridofitas, las gametas masculinas son flageladas y se desplazan por el exterior para fecundación. Requiere del agua,
pregunta teórica obligatoria, salida de jardín botánico. ¿Sí? Adaptación a la vida en la Tierra, que fue lo que dije con las cicas, ¿sí? El shingo, que eran plantas intermedias, porque aún ellos conservaban flagelos siendo gimnospermas, ¿sí? En sus esporas masculinas. ¿Sí? Eso es en las gametas masculinas, perdón. ¿Sí? Tener en cuenta, súper pregunta de teoría. ¿Sí? Y en gimno y en angio, ya las plantas superiores por ya excelencia, más las angios que las gimno, ¿no? La megaspora, ¿sí? Es retenida el megasporangio, por lo que el gametofito femenino queda también escondido en el mismo, ¿sí? O sea, ya hay un resguardo, ya hay un cuidado, ¿sí? De la megaspora, ¿sí? Que después va a ser el óvulo en el caso de las angio y en la gimno, ¿sí? También. Las gametas masculinas no se desplazan por el exterior, sino que son transportadas dentro del tubo polínico a través, dentro también del grano de polen, ¿sí? Que es el generador, es el microgametofito, el grano de polen. ¿Sí? Y el megasporangio con sus envolturas, el óvulo, el megasporangio, luego de la fecundación se transformará en una semilla. ¿Sí? Esos son conceptos básicos y preguntas teóricas obligadas. Básicas de la botánica. ¿Sí? Porque son clásicos, que son cosas inherentes a la vida vegetal. Son únicas de la vida vegetal. ¿Sí? Esto es lo que hay cosas que diferencian animales de vegetales. Bueno, estas son unas, son groseras. Entonces esto, alguien que está cursando botánica no puede no saber esta parte teórica. ¿Me explicó? Y va para las tres orientaciones, ¿sí? Porque preguntas teóricas vas a ver para las tres. Entonces, una pregunta mía podría llegar a ser, ¿cuál sería una de las características de las gimno y las angio que las hace adaptarse a la vida en la Tierra en cuanto a características reproductivas? Y ustedes ahí, ¿qué me responderían? Bueno, ese cri, 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 cri sería, bueno, yo ahí no puedo esperar mucho a la respuesta. La respuesta tiene que ser media inmediata. Profe, ahí lo que me está hablando de las esporas, y bueno, de las microesporas y de las microgametas. ¿Qué tiene que ver? Y que, claro, en las plantas menos evolucionadas, sí, lo que sucede es que están adaptadas a el agua, entonces están flageladas las microgametas, ¿sí? Lo que vendría a ser masculino. Y en las plantas superiores ya no, porque están adaptadas a la vida en la Tierra. ¿Sí? Y encima están protegidas dentro del grano de polen, ¿sí? Dentro de una antera, dentro de una flor, ¿sí? En el caso de las angios. Y en el caso de la gimno, dentro de un cono, ¿sí? Un cono masculino. Bueno, ¿se comprende? ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Hay dudas con esta teoría? Y es un poco complejo el concepto. Cuando decís que son flageladas, las gametas masculinas son flageladas. Esto significa que están en el agua. Claro, los helechos, si ustedes piensan en un helecho, ¿lo ven a un helecho creciendo, ¿sí? En un lugar que no sea sombrío y sin humedad? No, tal cual. ¿Sí? Pensemos ¿ven a un musgo, ¿sí? Creciendo en un lugar lejos de un charco de agua o lejos de una canilla o lejos de algún lugar, una pared muy húmeda? ¿Lo han visto? No, no. Bueno, Necesitan siempre la humedad para exacto. poder. El agua para vivir, ¿sí? Porque o sea, son sobrevivientes, ¿no? Son antiguos, son antiquísimos. Podrían considerarse inclusive algunos hasta fósiles vivientes como el Shingo, ¿sí? Porque vienen desde esa época sobreviviendo ya a muchos millones de años de evolución, ¿sí? Bueno, salimos y volvemos a entrar. Queda menos de un minuto y sigo con esta explicación, ¿sí? Salimos y volvemos a entrar.